Muy buenas para todos y para todas y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Fronteras con la producción de Miradas Sin Fronteras y la realización de diversas comunicaciones. En Euskadi son 253.000 personas inmigrantes, es decir, representamos el 11.5% del total de la población, de los cuales 120.000 son hombres, un 47%, y mujeres 132.000, un 52% del total. De estas personas, 44.000 residen en Álava, un 17%, 124.000 residen en Vizcaya, un 49% de esta población, y 83.000 personas residen en Guipúzcoa. Por eso hoy hemos invitado a Xavier Lagarreta, director de Inmigración y Asilo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Xavier, bienvenido. Un placer poder compartir un momento con todos vosotros. A ti por el tiempo, sabemos de tu agenda que la tienes bastante apretada y te lo agradecemos enormemente por aceptarnos nuestra invitación. Xavier, para empezar y romper el hielo, para la gente que igual te conoce, pero bueno, para que tú te amplíes, ¿quién es Xavier Lagarreta? Pues bueno, Xavier Lagarreta es una persona de 45 años, que lleva ya varios años metido en esto de la política y que ve la política como un espacio para poder intentar mejorar esta sociedad. Bien, Xavier, en ese marco que tú dices de querer, desde la política, querer aportar a la sociedad, tú eres el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco. ¿Cuál es la función de la dirección y cuál es su cometido? Bueno, la Dirección de Migración y Asilo del Gobierno Vasco es una dirección relativamente nueva, puesto que se puso en marcha esta legislatura, y a pesar de que el Gobierno Vasco lleva ya cerca de 20 años planificando diferentes políticas en materia de integración de las personas de origen extranjero, es esta última legislatura cuando da un paso más firme en la creación de la Dirección de Migración y Asilo, ¿no? Y en principio yo creo que el objetivo fundamental de esta dirección es articular diferentes líneas de trabajo y políticas públicas en intentar conseguir que la sociedad en su conjunto pueda disfrutar, todo el mundo, todas las personas, sea cual sea su origen, de los mismos derechos y de las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que ese es sobre todo el objetivo final. En esa articulación que tú dices de política y el quehacer en lo que tiene que ver con inmigración y asilo, ¿cuáles son los principales hitos de la dirección que tú gestionas ahora, hoy día? Bueno, yo creo que sobre todo el marco de trabajo de nuestra dirección es el sexto plan de Ciudadanía, Interculturalidad, Migración y Asilo, y otro de los marcos que tenemos es el Pacto Social Vasco para la Migración. Digamos que son los dos marcos que rigen el conjunto de programas, líneas de trabajo y por ahí vamos articulando cada una de las acciones que llevamos a cabo desde la Dirección de Migración y Asilo. En ese marco de estructurar, ¿no?, la gestión de la diversidad en Euskadi, ya mencionas tú que tenemos, sobre todo hay una cuestión que es importantísima, yo creo que hay que resaltarlo, que es el Pacto Social Vasco por la Inmigración. ¿Qué ha significado para hoy tener ese pacto a nivel de Euskadi, para los ayuntamientos, para las organizaciones sociales, para la sociedad, en definitiva, de la sociedad vasca? Pues yo creo que ha sido un hito, ¿no? En Euskadi no suele ser fácil conseguir los amplios consensos, y yo siempre remarco que si algo ha conseguido el Pacto Social Vasco para la Migración es precisamente ese amplio consenso, ¿no? No solo político, sino que también de amplio consenso por parte de las entidades del tercer sector, así como de las asociaciones de las personas de origen extranjero, ¿no? Euskadi es un país cada vez más diverso y va a seguir siendo a más cada vez más diverso, y yo creo que uno de los mayores retos que tiene la administración como tal es precisamente saber gestionar esa diversidad, ¿no? Esa diversidad entendida como algo positivo, y desde esa responsabilidad lo que la experiencia lo que nos demuestra es que hoy por hoy aquellas administraciones, aquellos países que mejor han sabido gestionar esa diversidad son a día de hoy los países más progresistas, ¿no? Y es a lo que nos tenemos que fijar nosotros, ¿no? Como sociedad avanzada y como sociedad que queremos seguir prosperando también en la diversidad cultural, creo que es uno de los mayores retos, ¿no? El saber gestionar esa diversidad, y marcos como el Pacto Social Vasco para la Migración, como el sexto plan, nos permite ir en esa dirección. En ese marco que tú mencionas, también de ese avance de una sociedad más democrática y eso de derechos, ¿no?
Cuando tú dices que hay un consenso, significa que han firmado ese pacto, ¿no? Vamos en ese sentido, ¿no? Así es. Cuando hablo de amplio consenso, hablo de amplio consenso político. Creo que el conjunto de partidos políticos que forman parte a día de hoy del arco parlamentario vasco han firmado ese Pacto Social Vasco para la Migración. Creo que a día de hoy solo el Partido Popular y Vox quedaron fuera de ese pacto, pero bueno, también hay que decir que a día de hoy pues son partidos pues minoritarios dentro de lo que es la representación política vasca, ¿no? Yo me atrevería a decir que la práctica mayoría del arco parlamentario vasco apoya el Pacto Social Vasco para la Migración, y también entidades del tercer sector que trabajan con el colectivo de personas de origen extranjero, así como las asociaciones de personas de origen extranjero. Yo creo que el Pacto Social Vasco para la Migración, por una parte, recoge perfectamente los diferentes perfiles del fenómeno migratorio vasco, porque hay que recordar que el fenómeno migratorio tiene diferentes caras y para cada una de las caras hay que articular diferentes líneas de trabajo, y el pacto precisamente recoge cuáles son las diferentes caras del fenómeno migratorio y cuáles son los compromisos claros ante cada una de las caras del fenómeno migratorio. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante que recoge el pacto, y es que estamos escuchando a nivel europeo y a nivel mundial cada vez más frecuente algunos discursos de tono xenófobo y racista, discursos que no solo se escuchan lejos, sino que cada vez se escuchan también con más fuerza, cada vez más cerca, también en Euskadi, y el pacto recoge también el compromiso de los firmantes de responder de manera unitaria a esa amenaza que es el racismo y la xenofobia. Entonces, yo creo que es un valor muy importante el que hay un compromiso firme por parte de la amplia mayoría de la sociedad vasca por responder de manera unitaria hacia ese tipo de amenazas. En ese marco unitario que tú dices de responder esas amenazas que hay de lucha contra el racismo, se significó el Pacto Vasco por la Migración en Zarauz el año pasado, si no estoy mal, 2022, ¿no? ¿Qué se pretende para este año, 2023? Sí, bueno, el Pacto Social Vasco es un pacto que se firmó en el año 2019 y que ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando, pues bueno, hace 2 años conseguimos que la gran mayoría de municipios vascos, más de 130 ayuntamientos, se adhirieron al contenido del pacto social y se comprometieron a llevar el espíritu del pacto social al ámbito local. Entonces, desde el año pasado, el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Migrantes, pues bueno, desde el Gobierno vasco fomentamos, celebramos con algunos de esos municipios que han trabajado a lo largo de un año en extender el pacto social al ámbito local, y el año pasado fue Zarauz, celebramos un acto muy bonito en Zarauz, donde el Ayuntamiento de Zarauz visibilizó qué acciones había llevado a cabo, y este año 2023 la celebración del 18 de diciembre se va a celebrar aquí en Bilbao, en el Alhóndiga, y donde todas las personas de origen extranjero pues estáis invitadas a participar junto con nosotros en esa celebración. Perfecto, Xavier. Solamente para remarcar una cuestión muy puntual para esa estructura que tú mencionas de la dirección que tú gestionas, ¿no? Para la redundancia, está el 6º Plan de Intercultural de la Ciudadanía, Inmigración y Asilo 2022-2025. Resumidamente, ¿cuáles son los hitos más importantes y cuáles son los principales avances? Bueno, yo creo que tiene el plan como tal, tiene diferentes prioridades, ¿no? Por una parte está, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el Pacto Social Vasco para la Migración y todas las acciones que conllevan la extensión de todo el contenido del pacto y sus compromisos. Y luego, por otra parte, pues bueno, existen otras prioridades como son las acciones dirigidas hacia el colectivo de mujeres, que a día de hoy es el colectivo mayoritario de las personas de origen extranjero. Cuando hoy por hoy nos preguntan cuál es el perfil de las personas migrantes en Euskadi, el perfil es mayoritariamente latina y mujer. Es lo que representa la mayoría de ese colectivo. Luego, por otra parte, están también las acciones dirigidas a las personas menores sin red familiar, que también ocupan parte de los programas y de las acciones de lo que es el
la Dirección de Migración y Asilo, con toda la estrategia Euskarri, que es la estrategia interinstitucional de las diferentes administraciones para responder precisamente a esa realidad. Y luego yo creo que, sobre todo, si hay que valorar algo del contenido de las acciones que recoge el sexto plan, es que este sexto plan se hizo fruto de todo un proceso participativo en el que tanto entidades del tercer sector como las propias asociaciones de personas de origen extranjero tuvieron la oportunidad de, por una parte, evaluar lo que había sido el anterior plan, marcar las líneas de trabajo de hacia dónde tenía que ir el sexto plan, y participaron directamente en lo que fue el diseño de cada una de las 106 acciones que recoge el sexto plan, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos también un espacio que es el foro, que luego hablaremos de ello, pero es el espacio que también sirve para, bueno, pues para que todos los integrantes de ese foro también controlen el cumplimiento de esas acciones que recoge el sexto plan. Bien, en ese marco también seguimos como en esa estructura que tú mencionas, ¿no? De la participación, que es a través del Foro Vasco para la Migración y Asilo, que ya lo has mencionado. ¿Qué organizaciones lo conforman? Ya has comentado cuál es el sentido, pero si lo amplias un poquitico, así en un minuto, sería interesante. Sí, bueno, el foro es un foro que, bueno, es verdad que estaba constituido desde hace años, pero que, bueno, pues esta legislatura hemos quizás querido fomentar el papel del propio foro, ¿no? Nosotros siempre decimos, hablar de políticas públicas en materia de población de origen extranjero sin contar con esa población, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el espacio del foro es un espacio activo donde las asociaciones de personas de origen extranjero, así como las entidades que trabajan con el colectivo, pues bueno, se les ofrece una oportunidad de que a través de ese espacio pues puedan condicionar también la acción política en diferentes materias, ¿no? Hay comisiones de trabajo desde la acogida, la salud, la educación, la juventud. Bueno, yo creo que es una oportunidad para que la población hacia la que va dirigida estas políticas puedan participar, puedan opinar y sobre todo puedan bueno, fiscalizar, digamos, el cumplimiento de aquellas acciones que se planificaron conjuntamente con todos estos colectivos, ¿no? Bueno, por remarcar solamente una cuestión de lo que tú decías de las cifras, yo creo que es interesante tenerlas en cuenta, de esas 200.000 personas, 253 decíamos en la introducción, y tú lo remarcabas también, son 132.000 mujeres que están en Euskadi, es decir, el 52% de la migración es femenina, es un contexto interesante para tenerlo, y que eso lógicamente transversaliza todas las acciones políticas que tienen que ver con la diversidad, la gestión, la migración, ¿no? En ese marco también de tu quehacer de tu dirección, Xavier Lagarreta, se ha creado las orientaciones para el diseño de políticas locales de acogida en Euskadi, ¿no? Interesante el trabajo que se viene haciendo. ¿Cuál es el propósito de esas orientaciones, Xavier? Bueno, el propósito de ese documento es trasladar a la Asociación Vasca de Municipios la necesidad que desde lo local se empiecen a articular protocolos de acogida dirigidos a la población de origen extranjero. Lo que estamos viendo es que cada vez es más necesario que aquellas administraciones que quizás son más cercanas a las personas, me estoy refiriendo a los municipios, a los ayuntamientos, articulen protocolos concretos de acogida y para la articulación de esos protocolos, desde la Comisión de Trabajo de Acogida del propio foro, se ha elaborado un documento en el que bueno, pues hemos unificado pareceres para bueno, crear un documento y poder entregarlo a esa Asociación Vasca de Municipios para que EUDEL, ¿no? EUDEL, me estoy refiriendo a EUDEL, para que bueno, pues estudie ese documento, haga también sus aportaciones a ese documento, y desde el Gobierno vasco lo que les hemos trasladado a EUDEL, a la Asociación Vasca de Municipios, es la necesidad de incluir políticas de acogida en la agenda local, y también nos hemos ofrecido a acompañarles en el diseño de ese marco que después articule esas políticas locales. Para ello, pues bueno, estamos dispuestos a facilitarles herramientas y acompañarles en todo lo que es ese proceso de elaboración de esos protocolos. Nosotros entendemos que ya es necesario
que las políticas de acogida figuren en esa agenda política local, y da igual el tamaño que sea el municipio. Los municipios en el año 2023 ya necesitan articular ese tipo de políticas y necesitan responder de manera efectiva y acoger a todas las personas de origen extranjero que llegan a los diferentes municipios. En ese marco de trabajo que tú mencionas del foro, de hecho del foro para la migración y asilo, definen la comisión de acogida como el proceso de acompañamiento a las personas que llegan a una comunidad para que su ciudadanía, además de ser potencialmente reconocida materialmente, se ejerza de manera efectiva a través de los derechos y obligaciones inherentes a la misma. Este acompañamiento puede ser de formal, no formal, planificado, espontáneo y realizado por agentes institucionales, sociales o vecinales. Bien, es parte, como vuelvo y remarco, el trabajo de ese foro, ¿no? Que es de la articulación de organizaciones sociales, también de migrantes y de apoyo, ¿no? Y también de las instituciones. ¿Cuál es el papel en este caso de los ayuntamientos? Tú lo has mencionado, pero ¿cuál es el papel en esta definición y en el marco de las orientaciones de los ayuntamientos, Javier? Bueno, yo creo que el papel de los ayuntamientos es fundamental, y yo me atrevería a decir que debería de ser el canal de entrada para cualquier persona de origen extranjero que llegue a Euskadi y quiera empezar su proceso de integración. Pues bueno, sabemos todos que el primer paso de cara a poder empezar a acceder al conjunto de derechos que tiene cualquier ciudadano es el padrón, y es el ayuntamiento la puerta de entrada para conseguir ese padrón. Entonces, empezando de ahí, el ayuntamiento debería de facilitar no solo esa primera herramienta que es el padrón, sino que la información del conjunto de pasos que tiene que dar cualquier ciudadano para empezar a disfrutar del conjunto de derechos que como ciudadano nos corresponde, ¿no? El ayuntamiento tiene que ser la puerta de entrada para empezar a adquirir todos esos derechos, pero también para informar sobre diferentes trámites que debe de hacer una persona cuando llega a Euskadi y tiene el propósito de seguir viviendo Euskadi, ¿no? Me estoy refiriendo desde qué pasos tiene que dar para solicitar su tarjeta sanitaria, o a dónde se tiene que dirigir para que su niño o su niña empiece se matricule dentro de lo que es el Sistema Vasco de Educación. Vamos, el conjunto de medidas y de información que requiere cualquier persona para empezar a vivir con todos. Pues tienen trabajo los ayuntamientos y también UDEL para que esto se materialice realmente, para que todos esos instrumentos que tú has mencionado, que yo creo que nos hemos dotado de unos instrumentos que nos posibilitan esa acogida y esa gestión de una manera mucho local, pero también de manera eficiente y eficaz, ¿no? En el marco de derechos. Y para ir finalizando, Xavier, en este marco del padrón, del empadronamiento, actualmente las organizaciones sociales de Vizcaya, y también creo que Guipúzcoa y Álava creo que están en la misma tesitura, que trabajan en el tema de acogida, vienen desarrollando la campaña que han definido Sin Padrón No Existo, ¿no? Y ella se fundamenta en lo que tú acabas de decir, ¿no? Que estás adelantado, pero bien, en la gestión de los ayuntamientos para el padrón, ¿no? Para personas inmigrantes. ¿Qué opinión tienes de esta campaña? ¿La conoces? ¿Cuál sería la relación que habría? Yo creo que son campañas necesarias, ya que, como bien decía antes, el padrón es una de las herramientas básicas para que cualquier ciudadano empiece a tener ciertos derechos que le corresponden, ¿no? Yo creo que el tema de padrón y todo lo que son los procedimientos que llevan a la regularización de una persona son procedimientos básicos que son necesarios cualquier campaña informativa al respecto, porque estamos hablando de derechos de ciudadanía, derechos legítimos que le corresponde a una persona por el mero hecho de ser una persona, ¿no? Nosotros, desde las administraciones, precisamente debemos de trabajar para que el conjunto de personas pueda disfrutar de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, y herramientas como el padrón o herramientas sobre todo lo que se refiere a los procesos para conseguir la regularización de cualquier persona, son campañas totalmente necesarias. Este 18 de diciembre, para remarcarlo, y la invitación que tú extendías sobre la puesta en escena del Pacto Social Vasco para la Inmigración, es en Bilbao, ¿no? Es el 18. ¿En qué lugar? Recuérdame, por favor. Es el 18 de diciembre a las 11 de la mañana y lo celebraremos en la Lóndiga de Bilbao, en el hall de entrada, que es un lugar precioso. Y todas y todos estáis invitados a participar
junto con el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco en esa celebración. Sí, que quedáis todas invitadas para ese día, anotarlo en la agenda, por favor, el 18 de diciembre en Alhóndiga. Y no te iba a preguntar esto, pero no me quiero ir sin ello, Xavier. La situación de Canarias, ¿cómo aporta el gobierno vasco, cómo aporta Euskadi a esa situación? Bueno, en estos momentos estamos viviendo una nueva crisis humanitaria que es la de Canarias. En los últimos meses ha incrementado el número de cayucos que están llegando a Canarias y eso pues ha provocado que por parte del Ministerio se declare la emergencia en Canarias. En estos momentos se está dando traslado a personas que llegan a las Islas Canarias a plazas del sistema estatal de acogida, en las plazas de humanitaria en la península y pues el conjunto de comunidades autónomas estamos intentando articular pues, respuestas solidarias y actuar de manera corresponsable en esa atención a esas personas, ¿no? Euskadi cuenta además con la peculiaridad o la diferencia con otras comunidades autónomas de que Irún es un lugar de paso donde muchas de las personas que son trasladadas de islas a la península, pues tienen como objetivo seguir su ruta migratoria hacia países del centro de Europa o del norte de Europa, ¿no? Entonces, pues andamos trabajando para articular diferentes respuestas de cara a poder acoger de manera digna y solidaria a las personas que en un momento dado pues puedan llegar a Irún. Xavier, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que viene siendo la dirección, el Pacto Social Vasco por la Migración, el sexto Plan Intercultural de Ciudadanía, el Foro Vasco para la Integración de Migración y Asilo y las orientaciones para el diseño de políticas locales de acogida en Euskadi, lógicamente. Y gracias por ese espacio, por que la gente se acerque más a la dirección de acogida y de migración y asilo del Gobierno vasco. Muchísimas gracias por el tiempo, Xavier. Es que ricasco a todas vosotras y animaros a seguir participando en todo lo que es la actividad pública. Es fundamental la participación de las personas de origen extranjero también en esos espacios públicos. Queda ahí entonces la invitación de Xavier para que todas participemos en esos espacios que nos hace falta y que nos visibilicemos también como organizaciones que aportamos a la economía, a la política y a la sociedad en general de este país. Desde Migradas Sin Fronteras les damos las gracias y ojalá nos sigan viendo en Sin Fronteras, un programa de Migrados Televisión con realización de diversas comunicaciones. En los controles, como dice un amigo mío, Amaya, por el apoyo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión del programa Sin Fronteras.